a dictar la resolución a la cual ha llegado el tribunal por unanimidad. En primer término, se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal. Esto es, que las partes intervienen en el proceso en igualdad de posibilidades para ejercer sus facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Asimismo, el artículo 9 del mismo título preliminar nos señala sobre el derecho de defensa y la igualdad ante la actividad probatoria. Esto por un lado. Por otro lado, se cuenta con el artículo 247 y 248 del Código Procesal Penal, en la que estipula la figura del testigo protegido, entre otros. La regla es que se conozca la identidad de los testigos, en el caso en concreto. Pero existen excepciones, cuando hay un riesgo en la vida, en la salud, o incluso en daños a la propiedad de las personas. En juicio oral, por inmediación, hemos escuchado que varios testigos señalaron que los periodistas que declararon sufrieron daños a su propiedad. Entre otros, una profesora también sufrió daños a su propiedad y tuvo que ser trasladada a la ciudad de Arequipa. Las defensas han señalado que se estaría recortando su derecho de defensa, pero el Ministerio Público tampoco podría acreditar tesis y no estaría en igualdad de condiciones. Por lo tanto, no existe recorte a ningún derecho fundamental. Máxime que las partes no han acreditado de manera razonada, como lo estipula el Código Procesal Penal, las razones por las cuales se tendría que cambiar la medida de protección que sí la estipula el Código Procesal Penal en el artículo 250, inciso primero, del Código Procesal Penal. Esto no habilita que porque hayan pasado 5 años no siga latente el tema del proyecto Tía María. Razones por las cuales el colegiado va a declarar infundado el pedido de que se varíe la medida de protección al Código 5 y se sepa la identidad. No obstante, el colegiado internamente, como lo ha solicitado la Fiscalía, va a cotejar si son los mismos datos que corresponden a la etapa intermedia en la que fue admitida esta figura legal del testigo protegido. Regístrese y comuníquese. Fiscalía. Sí, doctora, antes que se corra tratado, quisiera hacer un fundamento adicional. Sí, doctor. Un fundamento adicional que voy a expresar es lo siguiente. El doctor Manrique ha hecho mención que su amparo normativo está en la Constitución, en el artículo 139, que regula la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, señalando en concreto que el debido proceso es un derecho continente que se entiende, contiene a su vez otros derechos implícitos en la misma. Ciertamente, de acuerdo con la posición del doctor Manrique, y que además ha sido suscrito por varios de los señores abogados que han planteado que se levante la reserva de identidad de los testigos. Sin embargo, ya el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia 10/2002, entre otras, ha señalado que el derecho a la prueba, como parte del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, no es ilimitado, también tiene límites, como todo derecho. Ahora, es verdad que el testigo protegido, en principio, está regulado por la ley. El artículo 247 y siguientes del Código Procesal Penal. Segundo, esta figura procesal ya ha sido determinada en las estaciones procesales anteriores. Si bien el 250 habilita que en juicio incluso podría levantarse esta reserva de identidad, no obstante, el fundamento central para levantar la identidad es que se dé un razonamiento fundamentado, motivado de las partes, en este caso de las defensas. El único fundamento central, nuclear, que han señalado los señores abogados, es que ya han pasado 5 años y que actualmente las protestas ya no están
vigentes. Y en su caso que su amparo normativo es la Constitución. No obstante, en la resolución dictada se ha dado cuenta que estos testigos protegidos han sido determinados en las estaciones procesales anteriores precisamente por los diversos agresiones tanto a la propiedad física, a su propia libertad personal, a su integridad personal de diversas personas, ya se ha precisado en la resolución precedente. Este fundamento, al día de la fecha, no ha sido rebatido por los señores abogados, solo se han limitado a señalar que han pasado 5 años. Es verdad que al día de la fecha ya no están vigentes o ya no están en tapete las protestas. Sin embargo, también es de público conocimiento que el proyecto Tía María, que es materia, o que ha sido en todo caso la razón por la cual se generaron estas protestas, al día de la fecha no está resuelta. Consiguientemente, al no haberse verificado que los testigos protegidos determinados en las etapas anteriores no se ha superado el riesgo a su salud, a su integridad, a su libertad, entre otros, no hay razón para que en esta etapa se pueda levantar la identidad de los testigos protegidos. Por tanto, estimo que también que debe permanecer esta identidad reservada, lo cual de ninguna manera puede conculcar, mellar o afectar en modo alguno el derecho a probar, como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que tienen los señores abogados, por cuanto por un lado se pondera tal situación y por otro lado se pondera también el derecho de los testigos protegidos de preservar su identidad, su libertad, su integridad física y la propiedad propiamente dicha. Si bien otro argumento que se desprende del principal de los señores abogados es que no serían los acusados ahora en esta causa los que habrían efectuado los actos materiales de destrucción, quema de casas, agresiones físicas, entre otros. Sin embargo, sí, los testigos que ya han depuesto hasta esta etapa han dado cuenta que no se han identificado a las personas que habrían realizado estos actos contrarios a los derechos que le asisten a las personas que quieran declarar en esta causa. Por tanto, preservando el derecho de igualdad que tiene tanto Ministerio Público como Defensa, ratifico en todo caso que se continúe preservando la identidad. Gracias, doctora Juliana. Doctor Ronald, ¿alguna acotación? Fundamento adicional de mi parte. Una oportunidad procesal para solicitar se dejen sin efecto las medidas de protección, ergo, se preserva la identidad de un testigo protegido. Así lo establece la norma procesal y debe realizarse antes de la instalación del juicio a través, se entiende, de una incidencia, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Se ha hecho esta petición al momento de postular nueva prueba en juicio oral o reiterar prueba inadmitida o reexaminar prueba admitida. Procesalmente no es viable. Luego, tampoco, como ya se ha dicho, existe un principio de igualdad procesal, de igualdad de armas, de igualdad para intervenir en el proceso sin ninguna limitación. Acá tenemos intereses diametralmente opuestos, de Fiscalía, quien pretende acreditar su tesis acusatoria, y por otra parte los abogados defensores que postulan su tesis defensiva. Entonces, el juez debe allanar todos los obstáculos para que las partes intervengan en el proceso en igualdad de condiciones. Si yo conociera la identidad de una persona y sabemos, por hechos notorios, públicos, y por tanto evidentes que no requieren probanza, que las protestas contra el proyecto Tía María han sido violentas y a través de la prueba en juicio oral se han advertido que se incendiaron vehículos, se rompieron, se causaron daños a la propiedad privada y pública e inclusive se quemó la casa de una profesora quien tuvo que ser reubicada a la ciudad de Arequipa para proteger su identidad. Con toda razón, la Fiscalía debe tener las posibilidades de acreditar su tesis. Es verdad que existe una cierta y relativa limitación al derecho de defensa, pero los abogados
tendrán la posibilidad de contraexaminar, de contrainterrogar a los testigos y así materializar el derecho de defensa. En una balanza, un punto de equilibrio entre las partes es que intervengan en igualdad de condiciones. Es por eso que el legislador ha establecido la figura del testigo protegido. Eso para abundar en los fundamentos de la resolución ya indicada. Bien, Fiscalía. Conforme, doctora.